Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Escucharon la palabra del pastor Miniscarco. Muy bien, porque vamos a hacer algo práctico enseguida. Pero quiero comenzar antes de eso leyendo la palabra en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Primera de Tesalonicenses para los que usan Biblia, otros usan celular, tablet, pero lea la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11, dice la palabra del Señor allí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otra versión dice, no nos emborrachemos. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, cosa que cantamos recién y destacamos de manera especial, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Yo quiero confesar que todavía tengo resonando en mi mente y en mi espíritu varias cosas de la palabra que recibimos el domingo pasado, cuando habló el pastor Miniscarco, donde hacía notar algunas cuestiones importantes y necesarias de tener presentes respecto a la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos dijeron que escucharon? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos escucharon la palabra de Miniscarco? Muy bien. A ver, alguno que me diga de qué se acuerda, en voz alta para que todos escuchemos. ¿Qué viene? No, perdón, no entendí. Por favor, ayúdenme. Bien, ¿qué más? Muy bien. ¿Algo más? Pues yo después le voy a decir lo que logré anotar. Que estemos preparados para la segunda venida. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Y muchas cosas más. ¿Está bien? ¿Por qué era importante que repasemos esto? Yo lo que quiero hacer en esta mañana es darle un poquitito de mayor alcance a esa palabra. Yo, en general, quiero decir lo que pasó el domingo pasado aquí. Yo no sé cuántos lo percibieron, pero hubo algo extraordinario de parte del Espíritu Santo. Una manifestación poderosísima. De manera que no podemos restarle importancia a lo que pasó el domingo pasado, pero no podemos restarle importancia a lo que sigue a partir de ahí. Porque si no nos quedamos clavados en un domingo, la vivimos bien, si el domingo que viene no pasa lo mismo, ya estamos deprimidos. No, porque no es lo importante lo que ocurrió acá es muy importante, pero lo que sigue es lo importante. Además de las cosas, creo que por ahí voy a repetir cosas que ustedes dijeron. Hace mucho tiempo, dijo el pastor Miniscarco, que desde los púlpitos de la iglesia no se habla de la segunda venida del Señor, y destacó cosa que era central en el mensaje de los primeros cristianos. Y nosotros, no nos vamos a andar cortando las venas porque no lo hicimos. Es bueno que alguien nos recuerde que no lo hacemos. Segundo lugar, él, usando la parábola de las 10 vírgenes, entre las que había 5 prudentes y 5 insensatas, habló de ellas como representando a 2 tipos de iglesia. Una iglesia que por su actitud de obediencia y práctica de la fe
la puede identificar o se la puede identificar con las vírgenes prudentes, y otra iglesia que por su negligencia y la liviandad de su conducta podía ser representada por las vírgenes insensatas. ¿Se acuerdan de eso? Dos iglesias, dos tipos de iglesias. Quiero en este sentido ser cuidadoso, pero quiero destacar de manera especial esto. Alguna vez lo escuché decir a Lucas Márquez: no siempre donde hay una iglesia, hay una iglesia. Y después explicó, lo que quiso decir es que a veces hay gente, pero no hay el espíritu correcto dentro de una iglesia. Y no nos vamos a poner a dar nombres de iglesia ni nada por el estilo, porque esto tiene que ver con actitud, no tiene que ver con juicio. Es decir, a ver, hermano, y lo voy a mencionar enseguida otra vez, nosotros llevamos muchos años que como iglesia, semana tras semana, venimos siendo edificados por palabras muy importantes dadas por los pastores de la iglesia, tanto como pastores que nos han visitado y nos han hecho empacharnos de palabra. El problema sería que toda esa palabra recibida no haya logrado nada en nosotros y nos convirtamos en una iglesia insensata que recibe la palabra y no actúa en la palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Habló además de que así como las 10 vírgenes, el día que llegaría el esposo, se durmieron también y no velaron esperando, cuando éste llegó, las que eran insensatas no estaban preparadas con el aceite necesario para encender las lámparas. Recordó que a la noche o a la medianoche se oyó la voz del esposo y todas despertaron, pero solo las prudentes entraron en las bodas con el esposo, ya que las insensatas no se habían provisto el aceite para sus lámparas y en lugar de entrar a estar con el esposo, en ese momento debieron ir a conseguirlo. Aquí hago un paréntesis para decir, hace algunos años atrás, y creo que lo incluí en la segunda edición de mi primer libro, pero hace varios años atrás, el pastor Juan Balistreri me invitó a ser parte de los oradores de una de las escuelas de liderazgo que él desarrolla. Y a mí me pidió que hablara de la iglesia. Y yo preparé una palabra en ese entonces, ahora me doy cuenta, muy fuerte, porque yo usé el texto del Evangelio, donde dice que el amigo del esposo no es el esposo, el amigo disfruta de ver la relación del esposo con la esposa. Los demás somos solamente amigos, el esposo es el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso, yo dije en esa oportunidad que muchas veces tanto los pastores como las iglesias adulteramos con la iglesia. ¿Por qué? Porque en tanto un siervo de Dios es exaltado tanto que finalmente se cree que la iglesia que pastorea es su iglesia, finalmente está tomando al cuerpo de Cristo que ya tiene esposa. Perdón, ya tiene esposo. Ya tiene esposo. Ahí me permití decir que cuando algún siervo de Dios o algún cristiano anda piropeando a la iglesia para que la iglesia ponga atención en él, finalmente también está adulterando, porque lo que debemos hacer no es que llamar la atención sobre nosotros, sino sobre la atención, llamar la atención para que se enamore más del esposo. Entonces, cuando va teniendo todo esto en mente, se va dando cuenta cuál es una iglesia insensata, cuál es una iglesia prudente. La iglesia prudente siempre, diga conmigo, siempre va a exaltar el nombre de Cristo. La iglesia insensata puede tener algunas derivaciones, aun cuando conoce la verdad. Fue muy fuerte lo que dijo el pastor Miniscarco. Entonces, todo esto sirvió para llamar la atención de que la iglesia tiende a dormirse
mientras la venida del Señor se acerca cada vez más. Entonces, con esto en mente, hoy yo deseo desde esa palabra dar un paso más en la comprensión de lo que Dios nos viene hablando. Entonces, ¿qué es para nosotros tener el aceite preparado? ¿Cuál o cuándo conseguimos ese aceite? ¿Dónde lo conseguimos? Y en este sentido me permito afirmar algunas cosas. Porque yo, a partir de esta palabra de Miniscarco, me pregunté todo eso. ¿Qué es el aceite para nosotros? ¿Cuándo lo conseguiremos? ¿Dónde lo conseguiremos? Entonces, si ya tenemos aceite, me he preguntado, como decía, ¿qué es para nosotros? También me he preguntado, ¿será que Dios nos estuvo llenando las tinajas de aceite y no nos hemos percatado de que Él nos estuvo proveyendo el aceite necesario para mantener nuestra lámpara encendida? ¿Será que efectivamente, como se nos dijo, hace mucho tiempo que no hablamos de la segunda venida y como resultado nos hemos adormecido y nos puede estar faltando aceite? Lo que siento en mi espíritu respecto a todas estas preguntas es que desde hace mucho tiempo Dios nos viene dando palabras y énfasis anuales que van sumando y convirtiéndose en un fundamento de visión y fe que a su vez nos hace responsables de llevar adelante un ministerio productivo, dándonos además el patrimonio extraordinario, llenando nuestras vasijas con el aceite del Espíritu para la gestión y ejecución de acciones concretas, cosa que el mismo Señor espera de nosotros, ya que nos ha hecho responsables de manifestar el reino en la ciudad, en la nación y en el mundo entero. Es decir, todo ese cúmulo de palabras que venimos recibiendo, desde que empezamos, vamos a poner una fecha, pero desde que empezamos con las 5P, la paternidad, la pertenencia, la participación, el pacto, un espíritu apasionado en esto, y desde allí en adelante Él ocupa tu lugar, otra una que me viene a la mente ahora porque ayer lo vi en un pendrive y me acordé, o esta palabra que tenemos ahora, que viene apoyándose y siendo sustentada por la base, la plataforma que constituyeron todas las otras palabras anteriores, con lo cual quiero decir, no deberíamos estar hoy en el mismo punto que estábamos cuando empezamos a hablar de la 5P. Segundo lugar, si cuando hablamos de las 5P, de la paternidad, la pertenencia, la participación, nuestra vasija empezó a recibir el aceite de Dios, qué cosa que creo que es la preparación que Dios hace para nuestro ministerio y nuestra vida particular, hoy ya la vasija debería estar llena. Como está llena nuestra mente y nuestro espíritu de todas las palabras que hemos recibido. Habiendo orado al Señor para tratar de discernir con claridad lo que nos viene hablando, entiendo que la palabra que nos preside este año está apoyada, como decía recién, sobre la plataforma de las distintas palabras que tuvimos los años precedentes. Es el gran flujo de aceite del Espíritu con que Dios está llenando nuestras tinajas. Sobre ese fundamento me permito recordar a modo de bosquejo, una vez más, porque ya lo he hecho, una serie de temas que pude exponer aquí entendiendo que supiste, al haberlas recibido, guardarlas en tu espíritu y se convirtieron en el aceite que necesitas para mantener la lámpara de tu fe y tu expectativa para esperar al Señor. Es decir, le dije al pastor Miniscarco el domingo pasado, Alejandro, esta palabra que trajiste está absolutamente alineada con lo que Dios nos ha venido hablando.
Esto fue el corolario perfecto. ¿De qué hablamos? Yo voy a hablar de lo que yo prediqué, porque no tengo ni el tiempo ni todo lo necesario, pensando en las palabras que puso Sergio y que pusieron los otros pastores que han estado aquí. Pero me acuerdo de lo que yo prediqué. El primer tema que quiero mencionar es que yo en un momento hablé, el tema era privilegiando lo que es del interés de Dios. Privilegiando lo que es del interés de Dios. Basados en la palabra que el Señor nos ha dado para este año, que usted ya la recuerda, la tiene allí, decíamos que Dios nos exige privilegiar lo que es de su interés por sobre los beneficios que recibimos de Él, y destacamos de manera particular que ninguno de los beneficios que Dios ha previsto para nosotros está en cuestión, ni en cuestionamiento. Esos están. Las preguntas son, a ver, otro ejercicio, hermano, otro ejercicio. Pero por favor, los que hablen, hablen fuerte, yo ando medio, me olvidé el audífono. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el gran proyecto de Dios? Dios tiene un proyecto. ¿Cuántos saben eso? ¿No sabían? Bueno, entérese, Dios tiene un proyecto. ¿Cuál es, según lo que usted conoce de la fe, el gran proyecto de Dios? ¿Eh? Ajá, eso es parte. Muy bien, ¿para qué? Es todo parte del gran proyecto de Dios. A ver, no entendí. Muy bien, es parte. Muy bien. El gran proyecto de Dios es el reino. Que dicho de otra manera, el gran proyecto de Dios es establecer su gobierno en esta tierra. ¿Cómo, pastor, no es la evangelización? Sí, para establecer el reino hay que evangelizar y hay que hacer discípulos. Pero el gran proyecto de Dios es manifestar o establecer su reino, establecer su gobierno. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué nos ha encargado Dios? ¿Qué le encargó el Señor Jesús a sus discípulos en esto de llevar adelante el proyecto de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús le encargó a sus discípulos y como consecuencia nos encargó a nosotros? Fuerte, fuerte. Ajá, es parte. Es parte. Cuando mandó a sus discípulos, el Señor no le dijo vayan y evangelicen, aunque lo tenían que hacer. La frase, la sentencia de Jesús a los que mandó es vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Por supuesto que la evangelización y el discipulado están incluidos. Ustedes me pueden saltar con la gran comisión. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Pero el gran negocio de Dios es establecer el reino, y lo que Él nos ha mandado a nosotros hacer es manifestar el reino. Es decir, Dios quiere establecer su gobierno a través de la iglesia. Por eso es necesario que nos interesemos en lo que es del interés de Dios. ¿Se va entendiendo? No lo quiero hacer complicado. Por eso, hermanos, cuando Jesús le dijo, vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, lo que Jesús le estaba diciendo es una forma de establecer el gobierno de Dios, es que ustedes llevan la autoridad delegada por el Padre para que al manifestar su gobierno, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados y los muertos resuciten. Porque es toda una cuestión de gobierno. Porque cuando el gobierno de Dios se manifiesta, la autoridad de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús, no hay poder que se resista. Hola. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios? El reino. ¿Cuál es su negocio? El establecimiento del reino de Dios. ¿Qué nos encargó? Justamente participar de ese negocio. Es decir, cuando Dios nos recibió como sus hijos, además de darnos la salvación, la vida eterna, todas las promesas de bendición que hay en su palabra,
El Señor espera que nuestro mayor y más fuerte interés esté centrado solo en lo que es de Él, no solo en las bendiciones, sino que nos interesemos de manera práctica, visible y concreta por lo que es de su interés y nos interesemos en sus planes en este mundo y por lo tanto espera nuestro involucramiento efectivo en dicho propósito. Aquí aprovecho para decir, 25 de marzo, todo el mundo, primero nosotros, quedamos impactados por la cantidad de gente que salió a la calle a decir sí a la vida, no a la muerte. Yo no sé si el número es correcto o no, pero se hablaba de más de 2 millones de personas en todo el país. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Segundo, se nos abre una instancia a los cristianos para ir a meternos en la comisión que trata el tema de la despenalización del aborto, de manera que toda esta semana pasada y la semana que viene va a haber cristianos dando el punto de vista de los cristianos. Yo no sé si como consecuencia de eso o qué, pero se entiende que hay algunos legisladores que han empezado a cambiar su posición. Y los que antes estaban a favor del aborto, algunos han empezado a estar en contra. Es decir, que Cristian pueda viajar esta semana, que le avisaron el viernes que tiene un espacio y tiene que estar el martes a las 9, 10 de la mañana allí. Que esta semana le hayan abierto la puerta. Hermanos, esto significa que uno no va, a ver, yo no vengo representando Acércate a la Vida. No vengo representando a la iglesia de Cipolletti. No. Vengo como un discípulo del Señor a manifestar el reino de Dios aquí, porque tengo para decir lo que Dios hizo conmigo. ¿Se da cuenta lo que queremos decir cuando hablamos de que nos estamos preparando para ir afuera? Porque esto que ocurre hoy con Cristian y que está ocurriendo con muchos hermanos en el país, quiero decirles que hay un pastor con el que hablo casi diariamente en estos últimos días, que me dijo: José, tenemos que hacer algo para las próximas elecciones. Digo, mira, yo nunca fui político. No, es que yo no te estoy pidiendo que seas político, estoy diciendo que apoyemos algún movimiento porque la Argentina tiene que cambiar el eje del gobierno. Y me mencionó un nombre de un diputado que está haciendo mucho ruido ahora y que es cristiano, se ha convertido recientemente. Entonces me dijo, tenemos que involucrarnos. Y dije, ¿cómo hacemos? Dice, mira, no te hagas problemas, yo no pretendo que vos ocupes un lugar ni nada por el estilo, sencillamente tenemos que empezar a sumar los cristianos algo, porque no puede ser que nos quedemos tranquilos con que tenemos 2 legisladores en el Congreso de la Nación, una senadora y un diputado, que se los devoran los demás. Entonces, interesarnos en lo que es del interés de Dios es interesarnos por saber que a Dios no solo le importa el culto, a Dios le interesa lo que pasa después del culto, a Dios le interesa nuestra influencia como cristianos en las distintas áreas y ámbitos de la sociedad, a Dios le interesa lo que tiene como plan y propósito manifestar su gobierno en esta tierra. Y con lo que digo no se anula nada de lo demás, ni las bendiciones, ni el trabajo evangelístico de discipulado que tenemos que hacer, porque por allí se empieza. Pero nuestro discipulado no puede ser un cursito bíblico en el que preparamos gente para bautizar. Nuestro discipulado tiene que ser preparar gente para que sea influyente en medio de la sociedad, donde se manifieste el gobierno de Dios y es transformada la realidad social. Perdón que me engancho por aquí. Es decir, cuando un hijo de Dios se interesa en lo que es del interés de Él, está poniendo su atención, su tiempo, sus recursos, su corazón y su espíritu en Dios mismo. Eso es abrazar el proyecto de Dios y hacerlo nuestro proyecto. En pocas palabras, si lo que le interesa a Dios es lo que me interesa a mí,
estamos en plena armonía con la voluntad de Dios. Por eso yo creo que aquí cabe la palabra que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que está diciendo el Señor aquí: hay dos iglesias, una iglesia prudente y una iglesia insensata. ¿Por qué esta dura sentencia de parte del Señor? Porque en el mismo Evangelio, capítulo 7 de Mateo, dice: cualquiera pues, escuche bien esto, usted ha leído varias veces esta palabra, pero quiero poner énfasis en esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Por supuesto, Jesús hacía referencia a lo que él había dicho, pero nosotros podemos, sin forzar el texto, decir: todos aquellos que han escuchado palabra de Dios durante todo este tiempo en nuestro ministerio. Porque cada vez que un siervo de Dios habla aquí, dice: esto me dijo el Señor que les diga. De manera que estamos escuchando palabra del Señor. Entonces, aquí es aplicable esta palabra: cualquiera que me oye estas palabras que les han sido dadas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o, usando la terminología del domingo pasado, tiene las tinajas llenas de aceite. Pero dice además: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, diga conmigo, y no las hace, se da cuenta que el mismo Señor desde el principio nos dijo: el Evangelio no es algo simple. El Evangelio es una cuestión de autoridad y de obediencia. Autoridad de Dios, obediencia nuestra. De manera que cualquiera que oye todas estas palabras que hemos venido escuchando, que nos hablan tanto de edificar una iglesia, que nos hablan tanto de conducta, de principios, de valores, todas las palabras que hemos recibido acerca de cómo debemos andar delante de Dios, comportándonos como hijos de Dios. Sed santos porque yo soy santo. El que escucha sed santos porque yo soy santo y anda fuera de la santidad, es como que se convirtió en esa iglesia insensata que oyó la palabra pero no la hace, por lo tanto no entrará en el reino. Cuando a mí me dicen sed santo, es decir, ¿qué significa ser santo? Entrar en punta de pie al templo, no haciendo ruido, no hablando porque estamos en el templo. No, ser santo tiene que ver con una conducta, con mi conducta acorde con la conducta de Jesús. En plena coincidencia con la conducta de Jesús. De manera que todo aquello que era un hábito pecaminoso en mi vida, tengo que erradicarlo, porque la palabra me dice que eso no coincide con el Cristo que me salvó ni con su carácter. Oh, pastor, pero eso ya lo habíamos escuchado. Hágalo entonces. El pastor Satirio dos Santos, cuando invita a alguien hay un pastor en el Chaco, pastor Claudio Claus, me contó que estaba él en una crisis ministerial y entonces decidió viajar a Colombia, a Cúcuta, y fue y habló con el pastor Satirio dos Santos y le dijo: pastor, ayúdeme para ver cómo hago. Y Satirio le mostró todo lo que él hace en su ministerio. Después que le mostró todo, le dijo: ¿lo vio? Sí. Vaya y haga lo mismo. Usando esta ilustración digo: ¿escuchaste la palabra? ¿La palabra te llamó la atención sobre tu conducta? ¿La palabra apuntó a corregir lo que estás haciendo mal? Pues ahora hágalo. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a una iglesia prudente. El que oye las palabras y no las hace es un insensato.
Nuestra respuesta y nuestra acción a partir de una palabra recibida es la que mantendrá la vasija con el aceite necesario para que tengas la lámpara de tu fe encendida y disfrutes de la venida del esposo. El segundo tema que yo compartí aquí se llamaba no resistas los cambios. Siempre parados en la misma palabra que hemos recibido, el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto implica entrar en un proceso de preparación que implica cambios. Por lo tanto, la propuesta en este caso es no resistas los cambios, que justamente está alineado con lo que acabo de decir. Hay cosas en nuestra vida que cambian cuando obedecemos la palabra. Mientras escuchamos la palabra y no las hacemos, las cosas no cambian. Sí, pero el Espíritu Santo que me cambia, el Espíritu Santo es el redactor de la palabra, es el inspirador de la palabra. Los que escribieron la Biblia no escribieron lo que se les ocurrió, escribieron lo que el Espíritu les inspiró. Por lo tanto, cuando recibimos una palabra y toca nuestra vida y señala algo que no estamos haciendo bien, esto implica cambios. No solo cambios de actitud y cambios de conducta, en muchos casos hasta cambios de conceptos, cambios de visión de lo que nosotros teníamos pensado que era la vida cristiana. Me trajo problemas en algún lugar, algunas cosas que dije. Problemas porque hubo algunos que no entendieron o porque yo no lo expliqué bien. Pero yo creo, hermanos, que el templo nos ha hecho mal y que el culto nos ha hecho mal. Y no estoy diciendo que no tengamos que tener templo ni que no tenemos que tener culto. Lo que digo es que lo que se te dice en el culto no es para el culto. Y lo que se te dice en el templo no es para el templo. Acá está la antigua discusión que tuvimos alguna vez con alguna hermana que me dijo, ¿cómo va a ser pasar a levantar la ofrenda del Señor a una mujer en minifalda? La minifalda es para afuera. Y yo le dije, hermana, ¿y quién le dijo que afuera se puede usar la minifalda sin problema y en la iglesia no? ¿O es menos santo o soy menos santo afuera y afuera me puedo permitir algunas licencias que en el templo no me permito? ¿O es que los que están adentro del templo son más corruptos que los que están afuera? Puede ser. Pero que yo sepa, afuera no solo te miran, te consumen. Entonces lo que no es bueno en el templo no es bueno afuera tampoco. Y lo que no es bueno afuera y dejaste de practicarlo porque entendiste que estaba mal y porque la palabra trabajó en tu espíritu para corregir. Cuando venís al templo, venís en otra actitud. No estoy predicando nada de lo que había escrito, pero es que el Espíritu me está guiando a tocar esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que el pastor Miniscarco nos ministró el domingo pasado apunta a que reaccionemos y estemos preparados para recibir al que viene pronto. Y estar preparado, tener la vasija llena de aceite para las lámparas, no es tener mucho aceite en casa y prender una lamparita, no, mantener el aceite para que la lámpara se mantenga encendida tiene que ver con una conducta acorde a la palabra de Dios. No quiero mezclar los temas, pero ¿sabe dónde se manifiesta nuestro interés por las cosas de Dios? No hablé nada con Diego, pero yo lo tenía anotado. En su interés por llegar al culto y no perderse nada. ¿A qué hora hay el culto? A las 10, sí, pero mientras cantan, dan los anuncios, que llega a las 11 está bien. No, porque, hermano, el que se metió en las cosas que son del interés de Dios, lo primero que quiere hacer es honrar a aquel
que me dio la vida, la salvación, todo lo que hemos cantado en este día. De manera que yo no tengo interés en otra cosa sino en llegar a tiempo, porque en la alabanza, en la adoración se manifiesta. Cuando esta iglesia te alaba, desciende desde el cielo el poder de Dios. Eso cantábamos por lo menos. Y si eso que cantábamos es la verdad, cuando yo canto, adoro y la presencia de Dios es exaltada a través de las canciones y mi adoración genuina, con el esfuerzo que hacen los hermanos que nos ayudan en esto, algo va a pasar porque Dios recibe la adoración de su pueblo. Esta es una prueba sencilla. Usted me dice, pastor, si yo llego a tiempo al culto, ¿está bien? Claro. ¿Eso es todo? No. El crecimiento como discípulos del Señor y la comprensión que vamos teniendo de los planes de Dios harán que, saliendo ya de la etapa de la niñez y la adolescencia como cristianos, entremos en una etapa de madurez que nos llevará a enfrentarnos a cambios profundos en nuestro carácter, en nuestra conducta y en nuestra acción. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Esto es, que escuchas pero no oyes. Esto es, o se está presente, se escucha lo que se imparte, salís del lugar donde lo recibiste y te olvidás, no dejando que la palabra se incorpore a tu espíritu. Parece que hubiera estado aquí el que escribió el libro de Hebreos. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tanto tiempo que venimos recibiendo palabra. Si hay algo que no podemos negar es que llevamos mucho tiempo, muchos años, escuchando una palabra nutritiva, tanto a través de los pastores de la congregación como de pastores invitados. Y la invitación del escritor de Hebreos es: vamos adelante, diga conmigo, vayamos adelante. Ahora dígalo con entusiasmo, vayamos adelante. Una de las palabras de las 5 P es pasión, hágalo con pasión, vayamos adelante. Esto es, hoy tanto individualmente como congregación, cuando miramos dónde estamos depositados como cristianos, deberíamos observar 2 cosas. Número 1, si sigo estando en la misma vida cristiana, parado en el mismo punto que me dejaron las 5 P, estoy estancado. O si estando en mi vida cristiana parada en el mismo punto en que me dejaron cuando conocí al Señor, estoy estancado. Yo creo que les he contado varias veces, pero tengo ganas, por lo que no estaban cuando yo lo conté, de contar que había un hermano, cuando yo me convertí, el pastor Paso tenía el hábito de decir: a ver, ¿quién tiene un testimonio para dar? Es un hermano peladito como yo. ¿Dónde está Elida? ¿No vino Elida hoy? Ayer me hizo una cargadita extraordinaria. Había un peladito que cuando el pastor decía: ¿alguien tiene un testimonio?, él siempre pasaba. Y ¿saben por qué lo recuerdo? Porque encima de que siempre pasaba, la forma en que hablaba, que yo dije: qué raro que hablan los evangélicos. Porque empezaba diciendo: en tiempos remotos Dios encontróme. ¿Vio? Eso decía la versión 1905. Dios encontróme. Y en medio de mi crisis salvóme. Y dióme vida eterna. Y yo, la primera vez que lo escuché, yo literalmente dije: qué raro que hablan. Poco tiempo el pastor vuelve a hacer, ¿saben quién se paró? El peladito. Y no les voy a decir lo que dijo, porque dijo lo mismo. Y la tercera vez lo mismo, dije: no, esto ya es.
Y ahí entendí que hay personas que quedaron parados en el momento en que se convirtieron y nunca más crecieron. Segundo, la pregunta sería, ¿cuánto he avanzado? Es decir, parado en el hoy, mirando hacia atrás, mirando mi futuro desde que empezó la vida cristiana y pasando por todo este tiempo que hemos recibido palabra. ¿Dónde estoy hoy? Y si estoy parado donde debo estar, digo, gloria a Dios. Tercero, nos sirve seguir apoyado y hablando de los logros pasados. Añoranzas no edifican, las glorias pasadas son del pasado. Si seguís parado en el mismo punto, estás en problemas porque te estancaste. A mí me encanta escuchar algunos testimonios del pasado, pero cuando los testimonios del pasado se convierten en lo único que yo tengo para contar, porque cuando yo fui líder, cuando yo era pastor, cuando yo era esto, cuando yo era lo otro, ¿y hoy qué? Tercer tema del que hablamos aquí, cómo nos preparamos en la misma dirección de los temas anteriores, se requiere una buena preparación y esforzada para la buena obra a la que Dios nos quiere llevar. Estoy avanzando rápido. El cuarto tema del que habíamos hablado es de un escenario difícil. Un escenario difícil cuando echamos una mirada a lo que Jesús le dijo a los que mandó a predicar diciendo, miren que los mando como ovejas en medio de lobos, los van a meter en la cárcel, los van a azotar, etcétera. El escenario es difícil. Quiero decirte, en la vida cristiana, asumir un compromiso real, como nos decía el pastor Miniscarco el domingo pasado, implica estar dispuesto a morir. Hola. Nadie dice amén a eso. Hermanos, la revelación expresada en todos los temas es aceite del Espíritu. Las preguntas oportunas serían, ¿estás siempre? Escuche, esto es bien personal. Ya enseguida termino, téngame paciencia. A ver, para saber si es necesario que siga. ¿Cuántos de los que están aquí han entendido algo de lo que hablamos esta mañana? ¿Sí? Bien, entonces me quedo tranquilo. Entonces, después de todo lo dicho, pregunto. ¿Estás siempre presentes en los cultos para recibir el aceite que Dios va proveyendo? Yo desde que me convertí, faltar al culto para mí no era un pecado, era sencillamente experimentar el faltante de algo que me hace falta. Pastor, si no vengo al culto, ¿es pecado? No. Pero es un mal hábito. Ojo, que no te pase como las vírgenes insensatas que buscaron el aceite el día incorrecto, mientras que las prudentes lo hicieron en el día indicado, en el lugar correcto, a la hora señalada. El domingo que viene a las 10 de la mañana vamos a tener aquí en el culto al pastor Horacio Fisher. Trae palabra de Dios. Si trae palabra de Dios, por favor, no te lo puedes perder, porque ese día, como el domingo pasado y como hoy, Dios va a decir algo y si no estás presente, te lo perdés. El culto no es para venir a cumplir con Dios. No es bendita. Terrible mentira del diablo. Yo voy al culto para cumplir con Dios. Como si de esa manera Dios va a cumplir con vos. Yo quiero decirte que Dios cumple con nosotros porque Él lo ha prometido y porque Él nos ama, porque su misericordia es nueva cada mañana, no porque venimos al culto. Yo no vengo al culto a cumplir con Dios. Yo vengo al culto a estar con Dios. Vengo al culto a recibir palabra de Dios. Vengo al culto a estar en comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, para exaltar juntos al Señor. De manera que no estar presentes en el culto es hacer que el cuerpo de Cristo quede minimizado porque le falta mi aporte. Y porque ese día
Dios va a hablar. Dios va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar? Entonces no te lo pierdas. Si estás siempre presente y en cada culto en que se imparte la palabra de Dios, mi pregunta ahora es, ¿qué hiciste con el aceite que se te entregó? Cuidado, no sea que tu vasija tenga las grietas de tu indisciplina, de una conducta impropia de un hijo de Dios o del sueño de aquel que cree que como todavía falta tiempo puedo echarme una siestita. ¿Qué es lo que nos mantiene despiertos? Y quiero echarle unas cucharadas de ánimo a esta palabra. Porque yo sé que habrá quienes dicen, qué duro que está el pastor hoy. Le quiero echar unas cucharaditas de ánimo para que usted se entusiasme. Que ya las dejó preparadas el pastor Miniscarco el domingo pasado, porque yo no sé si usted tomó nota de que varias veces nos dijo, quédense tranquilos, ustedes son una iglesia prudente. Y yo dije, nos está sobando el lomo, después viene. Pero algunas cucharaditas de ánimo. Fíjense, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, con la palabra con la que empezamos. Y de ese capítulo quiero rescatar algunas palabras, porque comienza diciendo, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De eso nos habló el pastor Miniscarco también. Y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero fíjense lo que dice para los prudentes. Escuche, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica y le advirtió de lo que iba a pasar el día que venga el Señor con aquellos que no están esperando al Señor o que tienen su vida y su conducta metida en cualquier cosa. Pero en el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. Si alguien se dio cuenta de lo que leí, diga aleluya, gloria a Dios. Porque dice, ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día os sorprenda. Por eso el título del sermón, que no te sorprenda el día. Es decir, todo lo que hemos venido recibiendo ilumina nuestra vida en Cristo, de manera que estamos en la luz, no estamos en las tinieblas. Pero dice además, versículo 5, porque todos vosotros, y por favor, me codea a alguien y dígale, te están hablando, esto es para vos, decir, esto es para vos. Escuche. Pero todos vosotros, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y de las tinieblas. ¿No le entusiasma eso? ¿Le entusiasma eso? Entonces dígale a alguien, no somos de la noche, somos del día. Las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros. Por lo tanto, tranquilo, esperemos al Señor, tenemos el aceite preparado. Por lo tanto, como somos del día, no de la noche, de la luz, no de las tinieblas, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y no nos emborrachemos. Es decir, tengo que estar atento. Mi oído, mi espíritu tiene que estar tan atento que cuando el Señor venga y suene su voz, nosotros Él nos encuentre velando y en sobriedad. Versículo 8, pero nosotros, los que somos del día, seamos sobrios. En realidad, en varias versiones dice, no nos embriaguemos, no nos emborrachemos. Lo cual no quiere decir que no se puede tomar nada. Hola.
Pero nosotros que somos del día, no nos embriaguemos, no nos emborrachemos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Repaso final. Si bien es cierto que el texto afirma que todos sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, que no sabemos cuándo será, por lo tanto se advierte que los que están desprevenidos, moviéndose en la oscuridad y su pecado y embriagándose con los placeres y propuestas basadas en los desvalores, en la falta de principios cristianos, la venida del Señor les resultará sorpresiva y no tendrán escapatoria. Pero el mismo texto adelanta que los que nos manejamos teniendo la palabra de Dios y el Espíritu como luz que ilumina nuestro andar, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Es decir, aunque el Señor venga como ladrón en la noche, a vos no te va a sorprender, porque todo lo que viniste escuchando y todo aquello que te fue ministrado te va adelantando que el Señor puede venir en cualquier momento y por lo tanto en cualquier momento tengo que estar preparado. De modo que la recomendación de Pablo al respecto es, por tanto, no durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios, y completa su exhortación diciéndonos, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. De allí que es posible que aquel día no te sorprenda. Quiero terminar. A veces me cuesta terminar este tipo de reflexiones porque hay más para decir, pero a mí lo que me importa es haber sido tan claro y de alguna manera sido guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra, que cada uno que esté aquí, cuando atraviese la puerta del templo hacia la vereda, no deje aquí guardado lo que recibió, sino que se lo lleve en su espíritu. Me habrán escuchado en este último tiempo orar muy a menudo diciendo al Señor, Señor, la obra que has iniciado, complétala. Y voy a seguir haciéndolo porque mi idea en el espíritu, o lo que siento en el espíritu, es que lo que aquí recibimos es un aporte de parte del Espíritu y de la palabra y del Señor, para que Él siga trabajando en nuestro espíritu y generando en nosotros los discípulos prudentes que necesita la iglesia hoy, preparada para influir en la sociedad, siendo instrumentos de transformación, pero además listos y preparados para el día en que Él llegue. Señor, completa tu obra en medio de tu pueblo en estos días. Hazlo de tal manera, Señor, que el fruto de nuestro trabajo y de tu trabajo en nosotros empiece a aparecer. Que cambios de conductas empiece a haber. Que compromisos mayores con el proyecto de Dios empiecen a surgir. Que hombres que tú señales y mujeres que tú señales empiecen a prepararse para ocupar los lugares de las decisiones más trascendentes en este país. Señor, queremos estar donde tú estás y que la gloria en todo te sea dada a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar al Señor finalizando. Un desafío por delante y vamos a cantar a nuestro Dios eterno.